Chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 2 del proyecto número 5. Esta clase será dictada por esta plataforma esta semana y continuamos trabajando con el mismo material de la semana pasada, ¿no? Tenemos aquí toda la información que previamente pues ya se abordó en la semana número 1 del proyecto. Y luego, pasaremos directamente a las actividades de la semana número 2, ¿no? La semana número 2 está titulada El Estado como componentes sociales. Y tenemos aquí un grupo de preguntas que nos introducen al tema. Tenemos acá, ¿qué es el Estado? También tenemos, ¿se puede asumir que el Estado eres tú también? Y también tenemos la tercera pregunta, que es, ¿cómo sería una nación si no existiera el Estado? O sea, ¿qué es el Estado? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que saber qué es el Estado y tratar de asociarlo con estas preguntas, ¿no? Y para saber qué es el Estado, pues tenemos el siguiente texto, ¿no? Que nos dice lo siguiente. El Estado tiene sus raíces en la necesidad de poner orden en la vida dentro de una sociedad cuando impera el conflicto, siendo una instancia que desde el nivel superior construye una organización social, política, económica y cultural, que les permite a las personas desarrollarse en lo individual y crecer como comunidad o colectivo. Así que podemos entender desde este párrafo, pequeño párrafo, pues podemos comprender que el Estado es un ente rector de todas las demás actividades que se desarrollan dentro de una nación. También debemos comprender que su fin es crear cierto orden constituido que opera y controla la vida pública y privada de sus miembros mediante entes y normas coercitivas. El Estado se crea entonces como un conjunto de instituciones, leyes, normas que desde una condición de autoridad controla la vida de la sociedad. Bien, ahí podemos estar comprendiendo pues lo que es el Estado y sus funciones, ¿no? Porque eso es lo más básico que tenemos que saber del Estado para poder contestar estas preguntas que nos introdujeron a este tema. Tenemos aquí la evolución del Estado como forma de control social, ¿no? Tenemos aquí que la primera forma de Estado aparece en Mesopotamia, luego en las poligriegas y luego continúa con los grandes imperios como el Imperio Romano. En la Edad Media se desarrollan formas premodernas del Estado. Los estados feudales, estamentales y absolutos son algunos estados de gobierno en los que se desarrollaban diferentes normas y por eso se diferenciaban entre ellos, ¿no? Luego aparece otro tipo de estado denominado estado estamental, el cual fue una forma transitoria del estado feudal y el absoluto. En esta transición aparece también el estado absoluto, el cual concentra la autoridad en una figura que ejerce plenos poderes sobre los individuos. El estado liberal o moderno, cuya consigna es la libertad, que implica pensar que los ciudadanos participan en la instancia de poder que controla a la sociedad por un medio de organismos que se establecen para ello, como los parlamentos, los congresos y entidades que precautelan que el poder de decisión no recaiga en una sola persona, ¿no? El Estado liberal o el Estado moderno pues es muy parecido allá al Estado actual. Fue el principio del Estado actual, ¿no? En donde ya el poder no lo ostentaba una sola persona o un solo grupo de personas, ¿no? Sino que habían diferentes poderes que lograban un equilibrio en las decisiones para formar un Estado, ¿no? O para formar leyes dentro de un Estado. Tenemos el Estado actual, se denomina republicano y tiene una forma de gobierno democrática representativa. Intenta garantizar los derechos de las personas tales como la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegidos, entre otros, y a la vez el cumplimiento por parte de los ciudadanos como un conjunto de deberes y reglas para convivir en sociedad, ¿no? Esto es lo que plantea el desarrollo del Estado. Y tenemos acá un organizador gráfico
en donde se nos exponen los componentes esenciales de todo Estado, ¿no? Todo Estado se compone por las Fuerzas Armadas, el derecho, los tribunales de justicia, la burocracia, las cárceles, los aparatos ideológicos, la educación y los medios de comunicación, ¿no? Todos estos, estas entidades pues conforman todo Estado, ¿no? Son entidades que contribuyen de una u otra manera para que el Estado tenga cierto equilibrio, ¿no? Tenemos aquí las Fuerzas Armadas. ¿Qué tan importantes son las Fuerzas Armadas dentro de un Estado? Tenemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tuvieron su origen en las luchas por la independencia en la conformación de la República del Ecuador. La misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial en tierra, agua y aire. Y también tenemos una parte complementaria, ¿no? de estas fuerzas civiles, militares, que es la Policía Nacional, que también es un ente que controla las actividades de los seres humanos para encaminar a la sociedad a hacer el bien, ¿no? Tenemos aquí que la institución se creó en 1938 y su máxima autoridad es el presidente de la República, seguido por el ministro del Interior. Su misión es la protección interna del mantenimiento del orden público, ¿no? La diferencia es que las Fuerzas Armadas resguardan pues la frontera y la soberanía del país, además que también ejerce por ocasiones el control interno de las actividades de los ciudadanos también, así como la policía. Pero la policía es especializada en tratar directamente con los ciudadanos porque todo el tiempo pues están ofreciendo sus servicios en el interior del país, ¿no? Su misión es la protección interna y el mantenimiento del orden público. Sus actividades son el control del orden, la investigación criminal, la vigilancia de lugares públicos, el control de tránsito en algunas partes y el control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ¿no? Y llegamos a la parte de las actividades, lo que ustedes deben de realizar esta semana para que tengan un aporte más en su portafolio, ¿no? Tenemos aquí, van a realizar las siguientes actividades. Van a investigar las diferencias entre Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo ya les planteé unas cuantas diferencias entre ellas, pero quiero que ustedes investiguen más, lean un poquito más y me hagan un cuadrito. Bueno, el siguiente paso es realizar un organizador gráfico resaltando las diferencias y similitudes en las funciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos también el trabajo, como ustedes saben, el trabajo que va a ir dentro del libro, las páginas del libro, pues tienen que desarrollar los talleres de las páginas 126 y 127. Y esto sería todo lo que ustedes tienen que hacer, no sin antes, pues, recordarles que todo el texto que está en la guía es materia. Yo les aconsejo esta vez sí, porque es un poco extenso, que ustedes realicen un resumen en organizadores gráficos sobre los temas que están aquí, ¿no? Para que no se les haga demasiado. Este organizador gráfico sí quisiera que lo pasen completamente a la carpeta, al portafolio, cuaderno que ustedes tengan, ¿no? Y lo demás, pues bueno, pues lo van resumiendo para que lo tengan ordenadito y cuenten con esta información dentro de su portafolio, chicos. Entonces, si no es más, hemos terminado con la clase del día de hoy. No se olviden, esta clase cuenta como cualquier otra clase, solamente que se está dictando en una plataforma diferente. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es darle like a este video y comentar en los comentarios de aquí de YouTube sus nombres y sus apellidos para que yo pueda registrar la asistencia y también la participación dentro de esta clase, ¿no? Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana.